Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Damos inicio a la videoconferencia programada para el día de hoy del curso de Derechos Humanos. El tema de hoy está fundamentado en los derechos civiles y políticos y los mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas y control social y veedurías. Los derechos humanos y los mecanismos de participación pues tienen una estrecha relación, porque para el caso de los derechos humanos em, que contienen los derechos civiles, los derechos, ay, se me fue, los derechos civiles que tienen que ver con el derecho a la vida, a la libertad, al libre pensamiento, al derecho a la seguridad personal, entre otros, pues también estos derechos humanos incluyen unos derechos políticos como son el derecho a la libre asociación, el derecho a elegir y a ser elegido, el derecho a interponer demandas ante la autoridad pública. Estos derechos civiles y políticos, para que se puedan disfrutar, hacer goce o denunciar una vulneración a ellos, pues la ley ha propuesto unos mecanismos de participación ciudadana, que son la ley 134 del 94 y la ley 1757 del 2015. Entre estos mecanismos está la iniciativa popular, el referendo, el plebiscito y la consulta popular, de los cuales vamos a ampliar ahora la información. Entonces, vamos a iniciar con los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos son aquellos derechos que protegen la libertad del individuo y de esa vulneración que se pueda dar por parte de agentes externos al gobierno o en algunos países del mismo gobierno, de organizaciones sociales eh, y que están al margen de la ley y de individuos privados. Y los derechos civiles y políticos, por lo tanto, aseguran la capacidad de cada individuo de participar en la vida política y de la sociedad y del Estado libre de toda discriminación o represión. Los derechos civiles incluyen garantizar la integridad física y mental de las personas, su vida y su seguridad, la protección de toda discriminación en base a raza, género, nacionalidad, color, orientación sexual, etnia, religión o discapacidad y los derechos individuales tales como la privacidad, la libertad de opinión y conciencia, de palabra y expresión, de religión, de prensa, de reunión y de circulación. Mientras que los derechos políticos incluyen el derecho a la tutela judicial efectiva, tales como los derechos del acusado, entre ellos el derecho a un juicio imparcial, el debido proceso, el derecho a solicitar resarcimiento o compensación legal y los derechos de participar en la sociedad civil y política, tales como, por ejemplo, la asociación, el derecho a reunión, el derecho a peticionar, el derecho a la defensa propia y el derecho al voto. Estos derechos, tanto civiles y políticos, eh, están plasmados uh, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el cual fue adoptado por la Asamblea General de la ONU según la resolución 2200A del siglo XXI del 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. En nuestra Constitución estos derechos están en la parte fundamental de ella, la Constitución del 91, y están plasmados entre los artículos 11 al 41. El artículo 11 habla sobre el derecho a la vida, el 12 es derecho a la integridad personal, el 13 el derecho a la libertad de igualdad ante la ley, el 14 el derecho a la personalidad jurídica, el 15 el derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre, el 16 el derecho al libre desarrollo de personalidad, el 17 a la prohibición de toda forma de esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos, el 18 la libertad de conciencia, el 19 la libertad de cultos
El 20 a la libertad de expresión e información, el 21 el derecho a la honra, el 22 la paz como un derecho y un deber, el 23 el derecho de petición, el 24 el derecho de circulación y residencia, el 25 el derecho al trabajo, el 26 la libertad de escoger profesión, ocupación, arte o oficio, el 27 la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, el 28 el derecho a la libertad personal, el 29 el derecho al debido proceso, el 30 el habeas corpus, el 31 el principio de las dos instancias, el artículo 32 aprehensión en fragancia, el 33 el derecho a la no autoincriminación, el 34 prohibición de ciertas penas en destierro, prisión perpetua y confiscación. El artículo 35 habla sobre el derecho a la extradición, el 36 el derecho de asilo, el 37 el derecho de reunión y manifestación, el derecho de asociación está en el artículo 38, en el 39 el derecho de sindicalización, en el artículo 40 el derecho de participación, en el artículo 41 el estudio de constitución y la instrucción cívica. En este Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se distribuye de la siguiente forma. En los artículos 1 y 2 habla sobre el alcance de los derechos recogidos en la Carta, así como de sus beneficiarios. Y es una forma de introducción al tema a los lectores y sirve como base en lo que se desglosará en los siguientes apartados. Entre los artículos 3 al 11 constituyen los derechos relacionados con la persona, la libertad, la presunción de inocencia y el libre desarrollo de su personalidad. Entre los artículos 12 al 17 son derechos del individuo en relación con su comunidad, que por lo general tienen aplicación en su país o lugar de residencia. Entre los artículos 18 al 21, estos recogen los derechos relacionados con la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de libertad política. Y entre los artículos 22 al 17, esta categoría engloba los derechos económicos, sociales, culturales de todas las personas para su bienestar. Y en los artículos 28 al 30, pues se recogen las condiciones sin límite, los derechos enunciados en la Carta Universal de los Derechos Humanos y trata sobre los deberes que deben asumir las personas en relación en su contexto y su comunidad. Ahora, en cuanto a los mecanismos de participación ciudadana, pues estos son medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental de la participación democrática y permiten la confirmación del ejercicio del control y del poder político. Pero para introducirnos al tema, voy a proyectar un pequeño video sobre los mecanismos de participación ciudadana. ¿Sí? ¿Sientes que tu voz cuenta para las decisiones del país? Si crees que no, este video te puede servir. Desde la perspectiva del Ministerio del Interior, te explicaremos en un par de minutos una regla de juego fundamental al momento de participar en la vida social. Se trata de la organización. El Estado es el organismo que nos permite vivir en sociedad. Y es claro que como sociedad, nuestros intereses y maneras de pensar no siempre convergen en un mismo punto, y así, lo que en cierto momento luce como una solución ideal para unos, puede ser un problema para otros. Es por esto que la insatisfacción ciudadana se ha convertido en una constante. Más aún, la desconfianza tiende fácilmente hacia un escepticismo que nos paraliza, y por esta razón muchas veces dejamos de participar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para participar en las decisiones del Estado? Básicamente la respuesta es organización. La organización es el lenguaje del Estado. Es lo que permite conectar la voluntad diversa de la ciudadanía con las decisiones del gobierno. O sea, organizarse es la estrategia más efectiva para buscar el cambio. En la Constitución de 1991, la participación ciudadana se consolidó como un derecho fundamental. Por decirlo de alguna manera, esta participación es la condición para que el Estado democrático sea posible. Y como es obligatorio defender cada vez más este tipo de derechos, el 6 de julio del año 2015 se aprobó una gran herramienta para garantizar y fortalecer la participación de los ciudadanos. Se le llamó Ley Estatutaria 1757 de Participación Ciudadana. No es el nombre más bonito, pero lo importante es saber en qué consiste. En esencia, esta ley orienta a la participación ciudadana bajo tres pilares fundamentales.
El primero tiene que ver con los mecanismos de participación. Esto incluye la consulta popular, el cabildo abierto, el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato y, por supuesto, el voto. El segundo pilar reúne la rendición pública de cuentas y el control social a lo público. Esta función doble contiene un disolvente para limpiar y hacer transparentes los movimientos de la administración. Resuelve preguntas como ¿cuánta plata hay? ¿Qué se va a hacer con ella? ¿Qué se hizo ya? ¿Y cómo se hizo? Esta modalidad permite a cada ciudadano exigir respuestas oportunas sobre asuntos relevantes. Y finalmente, la parte novedosa de esta ley es la coordinación para la participación ciudadana. Para ello, se creó un órgano de deliberación y permanente asesoría, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual reúne al Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, un representante por las gobernaciones y otro por las alcaldías de todo el país, así como líderes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, antes de que abandones la esperanza por un cambio favorable y te entregues al círculo interminable de las quejas y los tiros al aire, te invitamos a saber más de todo esto en el sitio web participación.mininterior.gov.co. Los derechos civiles y políticos, los mecanismos de participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social. ¿Qué son? Bueno, entonces, como vemos en el video, nos explican claramente cuáles son esos pilares del Sistema Nacional de Participación Ciudadana. Recordemos que la ley eh, tiene unos objetivos claros y vamos a ver qué es lo que nos dice la ley en materia de participación ciudadana. Entonces, la ley 1757 del 2015 tiene como objetivo promover, proteger y garantizar las modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social, cultural y asimismo busca controlar el poder político. Y a su vez, la ley regula la iniciativa popular y la normatividad ante, ante las corporaciones públicas, como por ejemplo el referéndum, con otro mecanismo que es la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto, los cuales pues ya habían estado normados con la ley 134 del 94, pero recordemos que esta ley fue modificada y complementada con esta nueva ley estatutaria de 1757 del 2015. Y esta nueva norma establece las normas fundamentales por las cuales se regirá la participación democrática en las diferentes organizaciones civiles. Vamos a volver a la presentación. Entonces, existen tres grandes aspectos que abarca la ley, como lo decía el video, y el primero es que hay un capítulo específico de cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana y cuál es el proceso para lograr
desarrollar cada uno de estos mecanismos de participación ciudadana. Está el siguiente capítulo, que es la rendición de cuentas y el control social a lo público, y el tercer capítulo que habla del Sistema Nacional de Participación Ciudadana. Entonces, lo primero que hay que establecer es que la participación de nosotros los votantes tiene como objetivo que participemos en la toma de decisiones y en la ejecución de todos los proyectos y programas públicos, pues porque cada uno de ellos se le ha asignado un presupuesto para su desarrollo y es nuestro deber y nuestra responsabilidad hacerle seguimiento al uso y destinación de estos recursos. La Ley 1757 del 2015 define la participación ciudadana como esa intervención de los individuos, grupos o colectividades en representación con unos intereses, en cuanto, por ejemplo, intereses en el acceso a los servicios públicos, para el mejoramiento y la calidad de toda la comunidad, unos intereses en influir en las autoridades encargadas de la toma de decisiones que afectan la vida cotidiana de cada uno de nosotros, un interés en ejercer el control y supervisión sobre la gestión y el gasto que se da en nuestro presupuesto por parte de los funcionarios y representantes gobernantes públicos, y otro interés en elaborar acuerdos para construir acuerdos con autoridades y actores en temas de interés y beneficio público. Entonces, la participación ciudadana está, de acuerdo a esta ley, habla de tres elementos importantes para que esta funcione, y es que hay unos derechos, hay unos deberes y unas oportunidades. Unos derechos que tenemos los ciudadanos de tomar decisiones, de participar en todos los eventos democráticos y electorales que se dan en el país, y tener un acceso a la información de cada uno de esos procesos, y, y estar atentos a esos procesos para participar. Unas responsabilidades ciudadanas es interesarnos por esos procesos públicos, informarnos de cada uno de esos procesos, por ejemplo, de los planes de gobierno de cada uno, si es un proyecto de ley, si es una reforma, si es una consulta popular, leer qué es lo que se está proponiendo y por lo que vamos a votar, y respetar las decisiones que tomen la mayoría que votó. Si no votamos, pues no tenemos derecho a reclamar nada. Y unos deberes del Estado, que es promover la participación ciudadana, patrocinar, financiar esos procesos electorales, por los cuales debe asignar unos recursos públicos y coordinar ese sistema de participación ciudadana en el país. En cuanto a las innovaciones de la ley, pues nos habla de que la ley pues la ley integra mecanismos y herramientas, instancias para que los ciudadanos ejerzamos ese derecho a intervenir, a deliberar, construir, decidir y controlar la gestión pública de manera informada, responsable y organizada, y orienta los diferentes esfuerzos que desde la Constitución del 91 se han desarrollado para lograr una democracia más incluyente, efectiva e incidente. Entonces, dentro de esos mecanismos o esas reglas para convocar un mecanismo de participación ciudadana de origen popular, está la consulta popular de origen ciudadano, la iniciativa legislativa y normativa, la revocatoria del mandato, el referendo y el cabildo abierto, y estos pueden ser promovidos por cualquier ciudadano, organización social o partido o movimiento político, y un solo ciudadano puede ser vocero y promotor sin necesidad de contar con apoyos ciudadanos. Y para eso pues debe recoger unas firmas de acuerdo al censo electoral que sea mayor al 5 por 1000 de ese censo electoral.
Dentro de esos mecanismos de origen popular, como les decía, está la iniciativa popular legislativa normativa ante las corporaciones, está el cabildo abierto, la revocatoria al mandato y ante la autoridad que eso logro pueden pedir la autoridad pública del gobierno está el plebiscito. Ahora, hay unos mecanismos de participación que puede ser de origen popular o también lo puede solicitar una autoridad pública, como es el referendo derogatorio o el referendo aprobatorio y la consulta popular nacional y la consulta popular a nivel departamental, distrital, municipal y local. Eh, el, el censo electoral pues es una herramienta que tiene la registraduría del Estado Civil para que consiste en un listado que actualiza eh, cada vez que va a haber un proceso electoral en donde está compuesto por las nuevas cédulas de los ciudadanos que han expedido por primera vez su cédula, el conjunto de ciudadanos que han inscrito sus cédulas en los diferentes puntos a nivel nacional para participar en el proceso electoral y la exclusión de todos los miembros de las fuerzas militares. Entonces, cuando se va a solicitar un proceso de desarrollar una consulta, un mecanismo de participación ciudadana, como por ejemplo la consulta popular de origen ciudadano o una iniciativa de referendo constitucional, se requiere el 5% de ese censo electoral para ser aprobado y si es una iniciativa de referendo derogatorio de una ley o una iniciativa popular de acto legislativo de ley, se requiere del 10 y el 5% respectivamente para que sea aprobado de ese censo electoral. Y si es territorial, esa iniciativa popular requiere el 10% del censo electoral y la consulta popular de origen ciudadano igual el 10%. Y para la revocatoria de un mandato que se puede solicitar solo después de 12 meses de haber sido elegido el alcalde o el gobernador, se requiere el 30% de los votos obtenidos por el elegido para que pueda ser, ser que, realizado el proceso y derogado el mandato. Ahora bien, existen unas reglas comunes a los mecanismos de participación ciudadana dentro de esa ley 1757 y entre esos está primero, si esos mecanismos de participación ciudadana son de origen popular, se requiere primero que haya una convocatoria o composición del promotor o del comité promotor. Segundo, unos requisitos generales para la inscripción de esos mecanismos de participación ciudadana, un registro de propuestas sobre esos mecanismos de participación ciudadana, un formulario de recolección de apoyos o firmas ciudadanas, un número de firmas ciudadanas de acuerdo a lo que exige el censo electoral para cada proceso, un plazo para esa recolección de firmas, una fijación de tope de las campañas de recolección de apoyos ciudadanos y verificación del plazo para la verificación y certificación de esas firmas, unas materias que pueden ser objeto de iniciativa popular legislativa, normativa o referendo o consulta popular. Entonces, como ya dentro de esos mecanismos de participación ciudadana les decía que está el referéndum. ¿Y quién convoca un referendo? Si es a nivel nacional, lo convoca el presidente con la firma de todos los ministros y no podrá coincidir con ninguna otra elección y se aprueba un referendo. Se aprueba con la decisión mayoritaria siempre que participe más del 50% del censo electoral. La consulta popular nacional la convoca el presidente con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República. Esa consulta sobre una decisión de trascendencia nacional como la corrupción y se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe la tercera parte, el 50% del censo electoral. La consulta popular para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que la convoca el Congreso mediante la ley aprobada por la mayoría de los miembros de las cámaras, incluye
un número de delegatarios y el sistema de elección, que es la competencia, fecha y periodos que las establecen son ellos, y se aprueba con la decisión de al menos la tercera parte del censo electoral. La consulta popular territorial, que es convocada por los gobernadores o alcaldes y con la firma de todos los secretarios de sus despachos municipales o departamentales, si es el caso, y se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe la tercera parte del 50% del censo electoral. Y están los referendos de iniciativa gubernamental, que la firma el presidente de la República, sus ministros, si es nacional, la firma de gobernadores y sus secretarios de despachos si es departamental, y la firma de alcaldes y sus secretarios si es municipal. Y se aprueba con el voto afirmativo de más de la mitad y que participe la cuarta parte del censo electoral. Mientras que la decisión sobre la revocatoria del mandato de un alcalde o un gobernador se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe el 40% de la votación total válida registrada por el candidato. Ahora, como les decía, ¿qué es el censo electoral? Es un instrumento técnico que lo elabora la Registraduría Nacional del Estado Civil y está compuesto por la inscripción de cédulas nuevas, la inscripción de ciudadanos que expiden su cédula por primera vez y la baja de activos de las fuerzas militares. Ahora, ¿qué es la rendición de cuentas? Se entiende por rendición de cuentas como ese proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados, mediante los cuales las entidades de la administración pública a nivel nacional, territorial y servicios públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de esa gestión de los ciudadanos, la sociedad civil, y a otras entidades públicas y a los organismos de control a partir de esa promoción del diálogo. Y este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública. Esta rendición de cuentas pues tiene un proceso. El primero es el aprestamiento de toda la información, de toda la gestión, de todos los indicadores, de cada proceso que ha gestionado cada institución. Hay una capacitación interna a todo el personal para la elaboración de esa información de acuerdo a cómo está estipulado en la ley. Se debe publicar ese informe de gestión en la página web de cada institución, en un medio de conocimiento público y de acceso a él. Y se debe realizar la convocatoria al evento de la rendición de cuentas y realizar el evento presentando, discerniendo sobre esa información y acogiendo las inquietudes y consultas que tengan todas las personas que están haciendo parte de esa rendición de cuentas. Y hay un seguimiento por parte de los ciudadanos y todos los organismos de control a esa información que ellos están dando, una comprobación de esa información y a través de preguntas que hacen los ciudadanos o las diferentes instituciones. Y las respuestas escritas a esas preguntas se dan en un término de 15 días a esas preguntas que los ciudadanos formularon, y en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicación en la página web deben darse a conocer esas respuestas o en los medios de difusión que tenga establecido cada entidad. Ahora, ¿qué es el control social? El control social es el derecho y deber de los ciudadanos a participar de manera individual a través de sus organizaciones, redes sociales, instituciones en la vigencia de la gestión pública y sus resultados. El control social tiene por objeto hacer seguimiento y evaluación a las políticas públicas y a la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares que ejercen funciones públicas. Dentro de ese control social se puede llevar a cabo mediante, por ejemplo, veedurías ciudadanas, juntas de vigilancia, comité de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios, auditorías ciudadanas, instancias de participación ciudadana.
¿Cuál es el objetivo del control social? Fortalecer la cultura de lo público en el ciudadano y contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su eficiencia, su eficacia y su transparencia, y también pues busca prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública. Y en cuanto al sistema de participación, de coordinación de la participación ciudadana, pues esta ley lo que permite es orientar a la participación ciudadana a través de la creación del Consejo Nacional de Participación de la Ciudadana, el cual se constituyó como ese órgano que asesora permanentemente al gobierno nacional en sus asuntos de definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la política pública de participación en el país. Ese consejo está conformado por el ministro del Interior, quien lo preside y lo convoca, o a quien él delegue, el director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, y este director del Departamento Nacional ejerce como Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, un gobernador elegido por la Federación de Departamentos, un alcalde elegido por la Federación Colombiana de Municipios, un representante de las asociaciones de víctimas, un representante del Consejo Nacional de Planeación o las asociaciones de consejos territoriales de planeación, un representante de la Confederación Comunal, un representante de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, un representante de la Confederación Colombiana de las ONG, un representante de las federaciones asociativas de veedurías ciudadanas, un representante de los gremios económicos, un representante de los sindicatos, un representante de las asociaciones campesinas, un representante de los grupos étnicos, un representante de las asociaciones de las organizaciones de mujeres, un representante del Consejo Nacional de Juventud, un representante de los estudiantes universitarios, un representante de las organizaciones de discapacitados y un representante de las juntas administradoras locales. Y pues tiene como objetivo, o dentro de sus funciones de este consejo está el que asesora al gobierno en esta materia de la política de participación y ellos diseñaron y pusieron en marcha el Sistema Nacional de Participación Ciudadana, donde articula instancias, espacios, sujetos, recursos, instrumentos y acciones de la participación ciudadana, tanto en el plano nacional como en las entidades territoriales. ¿Por qué? Porque ese consejo crea, lo que hace es que, o la ley obliga a que ahora cada gobernación y cada alcaldía cree una oficina de participación o un área de participación ciudadana dentro de cada una de estas dos entidades a nivel nacional. O sea, cuántos departamentos o cuántos municipios hay, tantas oficinas de participación deben existir en Colombia. Y todos deben funcionar de acuerdo a las políticas y programas que está establecido en esta ley y a todos esos procesos o proyectos que emanan del Consejo Nacional de Participación, y entre ellos están que acá a nivel municipal y departamental cada una de estas oficinas pues promuevan y apoyen esos procesos de participación ciudadana, y además de eso que articule sus acciones a nivel nacional. Ya no van a actuar aisladamente, sino que debe haber una articulación, una coordinación con ese Consejo Nacional de Participación Ciudadana. ¿Y por qué es importante esto? Porque estas tareas de participación o estos programas de participación deben de quedar inmersos. Hoy en día están inmersos en el Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, cada plan local de desarrollo de cada alcaldía o de cada departamento debe articular unos programas de acuerdo a las necesidades de su localidad, de esas actividades para la promoción y participación ciudadana en cada municipio. Entonces, como va a quedar allí inmerso en esos planes locales de desarrollo, pues necesariamente requieren de un presupuesto para que puedan desarrollarse esas actividades o esos programas. Por lo tanto,
cada gobierno territorial puede definir con participación ciudadana la orientación que se hará a un porcentaje de esos ingresos municipales de libre destinación. Y este proceso de presupuesto participativo, pues es un mecanismo de asignación equitativa, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalece las relaciones del Estado con la ciudadanía, y las entidades entonces deben definir qué rubro del presupuesto únicamente le van a dar, o nombre que le van a dar a ese rubro de participación, y que este será alimentado con los recursos de libre destinación de cada municipio. Y esto se ejecuta o se gasta, esto se logra, esta definición de estos rubros, pues se logra a través de espacios de diálogo con acuerdos participativos, y se debe establecer pues, unos documentos que contienen esos compromisos en torno a la orientación de ese presupuesto. Entonces, como les decía, la Coordinación para la Participación Ciudadana, la ley pues, 1757 planteó esa participación y generó unas nuevas oportunidades para la articulación y coordinación de esos espacios de participación, y hay unas políticas de participación en todos los niveles territoriales. Y se creó la institucionalidad de participación para el diseño, ejecución y seguimiento y evaluación de la promoción de la participación ciudadana a través de los consejos de participación, tanto nacional como municipal o local. Y pues estos consejos municipales o departamentales, estos consejos de participación que se crearon a nivel municipal o departamental, pues deben de trabajar coordinadamente con el Consejo Nacional de Participación. Ahora, el gasto pues, de participación se debe demostrar con indicadores de gestión y justificar cada peso que se utiliza por ese rubro. Ahora, para eso, pues también la ley creó el Fondo Nacional de Participación de Financiación para la Participación Ciudadana, y este fondo pues se alimenta primero con unos recursos asignados por el gobierno nacional o local. em, Luego también se puede alimentar eh, con unas donaciones en dinero y en especie legalmente aceptadas. También se puede alimentar con los aportes de cooperación internacional, con unos créditos nacionales e internacionales, y también con unos demás bienes y derechos y recursos adjudicados por el acuerdo de acuerdo a lo que se establezca con la ley. ¿En qué invertirse estos recursos asociados a la promoción de la participación? Pues en fortalecer las capacidades organizacionales de las expresiones asociativas de la sociedad civil que buscan materializar las distintas manifestaciones de la participación ciudadana. Y ese ha sido nuestro tema de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud, duda. Juan, que está ahí. ¿Quién es que está ahí? Jesús. No sé si tenga alguna pregunta sobre el tema que acabo de exponer. ¿Alguna inquietud o quiera complementar el tema? No, sí, claro, que por el momento todo claro. Bueno, muy El bien. tema. Bueno, Jesús, entonces una vez pues el sistema me genere la grabación de la videoconferencia, la publicaré en el aula, Alejandro. La grabación, pues la clase acabo de terminar. El tema pues ya se explicó, entonces estén atentos a la publicación de la grabación. Que tengan una feliz noche. Listo, feliz noche igual. Bueno.